Aguas familia, porque en Veracruz presumen que llueven medicinas, pero ojo aquí, el gobierno jura que traen el 90% de abasto y 10 millones de piezas para repartir. Y así mero se las gastan. Los de la CEMIC ya se pusieron buzos caperuzos, ya le dijeron a los nuevos alcaldes de la zona conurbada: aquí estamos pa'l cemento. Quieren que la lana se quede en casa y no vengan los de afuera a llevarse el pastel. Pero lo que sí indigna es el acuario de Veracruz. Otra vez se le están chorreando el agua en la pecera de los tiburones y tienen el descaro de decir, pues, que es normal. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Lluvia de medicinas. En Veracruz se vuelve a hablar de medicinas, no desde la queja del pasillo, sino desde el micrófono oficial. 90% de abasto, dice el gobierno estatal, y pues suena bien, pero también suena una cifra que necesita leerse con lupa, porque el tema no es solo cuánto hay, sino qué falta y dónde. El anuncio se hace desde un arranque simbólico, camionetas, rutas, promesas de llegar hasta donde antes no llegaban, y ahí está la pregunta que flota en el aire. Si vamos tan avanzados, ¿por qué el tema sigue siendo noticia? La explicación oficial es clara y hasta lógica. El faltante está en los medicamentos de especialidad, los más caros, los más difíciles y los que no se compran en volumen. Y ahí entra el engrane federal, el famoso esquema del IMSS Bienestar, que concentra la mayor parte del presupuesto y de las decisiones. Desde dentro del propio sistema se reconoce que las ganas están, pero la maquinaria no siempre responde al ritmo que la urgencia demanda. Y no es un tema de discurso, es un tema de operación, de claves pendientes, de tiempos largos, de procesos que no se sienten en el anaquel del centro de salud, porque son 10 millones de piezas prometidas para recorrer el estado y la cifra impresiona. Pero Veracruz también impresiona por su tamaño, también impresiona por su dispersión y sus caminos difíciles, porque llevar medicinas no es solo cargarlas, es sostener la cadena, que no se rompa, que no se pierda en el trayecto, y por eso el énfasis en las zonas alejadas, ahí donde el 90% se siente distinto. Ahí donde un faltante no es estadística, es espera, es gasto extra o es resignación. También se abre otro frente, el frente de los servicios en hospitales. Cocinas, limpieza, contratos que históricamente han dado más dolores de cabeza que soluciones, y la idea de replantearlos incluso desde lo público no es menor y revela que el problema no parece ser la intención, sino los modelos heredados. Y mientras eso se discute, el presupuesto futuro ya asoma con recursos etiquetados, la mayor parte otra vez en manos federales, coordinación obligada y margen limitado. En medio de todo, las redes hacen lo suyo, un rumor, un autobús, una versión que se corre más rápido que cualquier camioneta de salud, se desmiente, se aclara, se baja la tensión, pero el episodio recuerda lo frágil que es el clima informativo, porque hoy cualquier falla real o inventada se vuelve síntoma de algo más grande. 90% de abasto no es poca cosa, pero tampoco es punto final. Es un número que abre la conversación, que exige seguimiento y que sobre todo se mide en la experiencia diaria de quien llega a la ventanilla. Ahí donde los discursos ya no alcanzan. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Se cae el acuario de Veracruz. En el Aquarium de Veracruz volvió a pasar algo que ya nos sorprende, pero que sí incomoda. Agua escurriendo por donde camina la gente, filtraciones visibles en la pecera principal,
justo donde están los tiburones. El video corre, se viraliza y el problema deja de ser técnico para volverse político. La respuesta oficial obviamente no tardó. Desde la Procuraduría del Medio Ambiente se dijo que no pasa nada, que es normal y que lleva décadas ocurriendo. Eso es algo que ha pasado durante el 30 años. Es normal que este tipo de filtraciones sucedan, sobre todo aquí en Veracruz. Y ahí arranca la intriga, porque si es tan normal, ¿por qué cada vez que se ve genera tanta molestia en la sociedad y genera tanta molestia en las redes sociales? Bueno, la explicación oficial, la explicación es casi didáctica. Salinidad, calor, cambios de temperatura, dilatación de acrílico y bueno, Veracruz como un caso especial distinto al resto del mundo, pues sufre estos problemas. Y el problema no parece ser la filtración en sí, sino la normalización del desgaste. 30 años de que pues así pasa. Suena menos a justificación técnica y más a costumbre peligrosa. Y no hay riesgo, es lo que dicen las autoridades, ni para visitantes ni para especies. Todo está bajo control. Se asegura que el acrílico ya fue reforzado, que se atendió de inmediato y que no hay de qué alarmarse. Pero el Aquarium no llega limpio a esta conversación. Desde que pasó a manos del gobierno estatal, tras desaparecer el fideicomiso, cada falla revive la discusión sobre su estado real. Incluso el propio Orfis ya había advertido fallas técnicas heredadas de la obra anterior del gobierno de Cuitláhuac García. Y mientras se apaga un incendio, se prende otro. El mismo procurador habla de granjas Carroll, pero ahora en un tono administrativo. Habla de expedientes abiertos, sanciones pagadas, procesos en calendarización y desde el papel todo avanza. Desde el territorio la percepción es distinta. La empresa sigue operando, solo algunas naves clausuradas y la molestia social no nació sola, nació del agua, nació del olor y del hartazgo. Aquí el tema no es solo ambiental, es un tema de confianza, porque cuando se minimiza una filtración visible o se administra una sanción sin consecuencias claras, el mensaje se diluye y no se trata de acusar intenciones. El problema está en la operación, en cómo se explica y en cómo se siente del otro lado. Filtraciones normales, sanciones en proceso, riesgos inexistentes, todo puede ser técnicamente correcto. Pero en Veracruz, cuando el agua empieza a salirse de control, la gente ya no solo mira el charco, mira todo el edificio. Noticias locales. El poder del cemento en Veracruz. En el puerto de Veracruz ya empezó el acomodo político previo a la obra. La CEMIC levanta la mano y dice: aquí estamos, queremos entrarle. Y no es un mensaje menor, porque cuando los constructores hablan, no hablan del cemento, hablan de poder, de contratos y de decisiones que vienen. El respaldo va directo a las nuevas administraciones municipales de la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, Medellín, alrededores, y la intriga está clara. ¿Habrá cancha pareja o se repetirá la historia de siempre? Desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz Puerto, el mensaje suena bien armado. Empresas locales, mano de obra local, experiencia aprobada y el discurso apela a lo regional, a que el dinero se quede aquí y no se vaya con empresas de fuera. Y no es presión abierta, pero sí es una línea bien marcada. La obra pública, dicen, no solo levanta calles, también levanta economías y si no se toma en cuenta a los locales, el reclamo ya quedó sembrado. El nombre que aparece al centro de la conversación es el de Rosa María Hernández Espejo. La CEMIC dice que quiere coordinación, que quiere diálogo, que quiere planeación, nada de pleitos, todo institucional, pero con el ojo bien abierto. También se menciona a Medellín de Bravo y a su alcalde Samuel Acosta como parte de un bloque conurbado que tendrá que ponerse de acuerdo, porque la obra no respeta líneas municipales cuando el crecimiento urbano ya los borró. Además del respaldo, la CEMIC ofrece más, ofrece capacitación, planeación y apoyo técnico. Dicho en corto, quieren estar desde el arranque, no solo cuando salga la licitación. Y eso habla de interés, pero también habla de prevención, porque el tema no parece ser la intención de los nuevos gobiernos, sino cómo van a operar. ¿Quién diseña? ¿Quién ejecuta? ¿Quién vigila?
Y ahí es donde históricamente se atoran las cosas. Y mientras tanto, la Cámara también se mantiene atenta a otros frentes, como las denuncias en Azipona, Veracruz. No piden tapar nada, piden que se investigue. Un mensaje que, leído entre líneas, busca marcar distancia de cualquier sombra, porque en la obra pública el silencio también compromete. La CEMIC ya se acomodó en la mesa, ofrece respaldo, ofrece experiencia, ofrece discurso regional y ahora falta ver si los ayuntamientos toman la mano o solo escuchan el aplauso, porque en Veracruz, cuando la obra empieza, la política apenas calienta motores. Noticias locales. Tras chocar borracho, tumban a funcionario. En la Sierra de Zongolica pasó algo que no se pudo tapar. Un delegado regional de la SEP salió del cargo después de un incidente que rebasó lo administrativo y se volvió escándalo público. Y no fue un cambio rutinario ni una rotación discreta. Fue una salida forzada, aunque tardó en confirmarse. El problema no fue solo el hecho en sí, sino el silencio posterior, porque mientras afuera ya se hablaba de lo ocurrido, dentro del sistema educativo nadie decía nada con claridad. Y eso, en una región tan sensible, pues obviamente que pesa. El entonces delegado Bernardino Zanagua Anastasio dejó el cargo oficialmente días después del incidente vial que lo puso en el centro de la polémica. Hubo señalamientos serios como manejo indebido, daños y una situación que obligó a la intervención de autoridades de otro nivel. Desde la SEP se optó por cortar por lo sano, no hubo defensa pública, tampoco intentos de matizar y la decisión fue separarlo del cargo y dejar que el caso siguiera su curso fuera del escritorio educativo. La confirmación no llegó con comunicado ni tampoco con un anuncio formal. Llegó cuando el propio exdelegado empezó a despedirse, salió de los grupos oficiales y dejó de operar. Así, de manera indirecta, cerró el capítulo, pero al cerrarse uno, se abrió otro problema. La delegación regional quedó acéfala. Y en educación, la ausencia de mando no es un detalle menor. Docentes y supervisores de la zona serrana lo dicen sin rodeos. Hay trámites atorados, gestiones urgentes y conflictos escolares que no pueden esperar. La estructura regional de la SEP no está diseñada para funcionar en automático y aquí el tema no parece ser la decisión de remover al funcionario. Eso para muchos era inevitable, pero el tema está en la operación posterior y en el vacío que se dejó. Zongolica no es una región sencilla, tiene rezagos, tiene necesidades específicas y una dinámica educativa que requiere presencia constante. Cada día sin titular se traduce en retrasos, en desgastes internos y desde dentro del propio sector educativo se reconoce que urge el relevo. No para borrar el episodio, sino para volver a poner en marcha la delegación. La SEP ya tomó una decisión difícil, ahora falta la otra de nombrar, ordenar y recomponer. Porque en la Sierra de Zongolica, cuando la autoridad se ausenta, los problemas no se congelan, se acumulan. Noticias locales. Anexo era campo criminal. En una zona tranquila de Mundo Nuevo, en Coatzacoalcos, un centro que operaba como anexo rompió la rutina cuando fuerzas de seguridad entraron de noche y detuvieron a quienes lo administraban. No fue una visita común, fue un operativo que alteró la calma del lugar. Hasta ese momento, el sitio era visto como un espacio de atención a las adicciones. De pronto quedó bajo resguardo y con personas trasladadas, mientras afuera crecía la sorpresa y las preguntas entre vecinos y familias. Porque de acuerdo con la información recabada, 5 personas encargadas del anexo quedaron detenidas y presentadas ante un juez. La autoridad validó la detención y determinó que permanezcan privadas de la libertad mientras siguen las indagatorias. Según lo informado, el lugar habría sido utilizado para algo distinto a la rehabilitación. Se investiga si funcionaba como espacio de adiestramiento para actividades delictivas en el sur del estado y aunque no se ha detallado cómo operaba este sitio, durante la intervención se aseguraron armas, drogas y dinero, todo puesto a disposición de la autoridad investigadora. El operativo fue encabezado por fuerzas federales y estatales,
sin reportes de enfrentamientos. Las personas detenidas fueron trasladadas a un centro penitenciario de la región y ahí permanecerán mientras se define su situación legal y continúan investigaciones correspondientes. Una de las principales dudas surgió por los internos, porque en el anexo había más de 30 personas, hombres y mujeres de distintas edades, que se encontraban en proceso de rehabilitación. Estas personas fueron resguardadas y después entregadas a sus familiares. Para muchos fue un momento confuso al descubrir que el lugar donde confiaron a sus seres queridos estaba bajo investigación. El inmueble quedó asegurado, desde afuera se observan sellos oficiales, ropa colgada y áreas cerradas, señales de una actividad que se detuvo de golpe. En redes sociales el anexo mostraba convivencias, mostraba apoyo comunitario y esa imagen contrasta con lo que hoy se investiga y con las dudas que siguen abiertas. Por ahora no hay más detalles oficiales, pero lo claro es que un espacio que parecía común terminó investigado y cerrado por esta situación, ¿no? Hay que ver qué sucede en las próximas semanas, en los próximos días, porque vaya, una investigación que aún no se explica del todo dejó a una comunidad tratando de entender qué fue lo que realmente pasó. Noticias locales. Casa saqueada en Veracruz. En una colonia solitaria del puerto de Veracruz, una casa dejó de sentirse hogar en cuestión de horas. Mientras Mayolo de Jesús trabajaba en el hospital, personas ajenas entraron a su vivienda y la vaciaron, rompiendo algo más que chapas y puertas. El hecho rompió la normalidad de una pareja que hasta entonces se sentía segura y no estaban dentro, pero el miedo llegó después cuando imaginaron qué habría pasado si alguien hubiera estado ahí. La vivienda se encuentra rodeada de terrenos baldíos y de poca actividad. De acuerdo con lo que se sabe, el acceso trasero fue forzado y el robo se extendió sin prisa, con alguien vigilando desde afuera. Dentro quedaron prendas tiradas, objetos golpeados y el desorden de una vida revuelta. 2 televisiones dañadas, ropa pisoteada y pertenencias personales que no alcanzaron a llevarse marcaron el recorrido de quienes entraron. Lo que sí se llevaron fue lo que más costó juntar: una motocicleta usada para ir al trabajo, consolas de videojuegos, una computadora, perfumes, ropa y ahorros guardados con paciencia. Para Mayolo, el golpe no fue solo lo económico, fue la sensación de que alguien conocía sus rutinas y esperó el momento exacto para entrar sin que nadie lo notara. Cámaras cercanas muestran que todo ocurrió a plena luz del día. El robo duró más de 1 hora sin que vecinos pasaran por la calle, lo que refuerza la idea de abandono en la zona. Después del hecho, la pareja decidió salir de la casa, ya no duermen ahí, sacaron sus cosas y buscaron refugio con familiares porque, pues vaya, la tranquilidad ya no volvió. Con el paso de las horas también se enteraron de algo más inquietante. El mismo domicilio había sido robado antes, varias veces, sin que eso fuera advertido cuando llegaron a vivir ahí. La denuncia ya fue presentada, lo que sigue es esperar, con la esperanza de recuperar al menos la motocicleta y de que el caso no se quede archivado. Hoy la casa sigue en pie, pero vacía. El miedo fue más fuerte que el arraigo. Para Mayolo y su pareja, continuar significa empezar de nuevo, aunque todavía carguen con la rabia y con la incertidumbre de saber que alguien entró a su vida sin permiso y se llevó más que objetos.